El periodismo en México es una de las profesiones más peligrosas para ejercer. Históricamente se habla de poca o nula protección a quienes han estado al frente de batalla en cambios de gobierno, tras una lente que destapa paisajes como los de la masacre del 68, que han soportado crisis como las del 94, profesionales que han estado en cada pequeño paso de la humanidad. Por ello, en el año 2003 fue creada la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, con la finalidad de fortalecer al gremio de la comunicación y ofrecer un mejor contenido para el público a través de los medios. Desde su creación de la mano del primer presidente de la ANPERT, Enrique Lascano, uno de sus principales propósitos ha sido la defensa y la lucha por la libertad de expresión, el seguimiento de la situación del periodismo y trabajar por un México mejor. La academia no solo favorece a los y las nuevas periodistas, sino que también tiene como principio apoyar a otros comunicadores que no se encuentren en activo. Esto es un esfuerzo en conjunto para perfeccionar la labor periodística sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Somos ANPERT. Somos ANPERT. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Juglarías, el programa de la Asociación Nacional de Periodistas de la Radio y Televisión. Y hoy vamos a tener un súper programa con dos invitados de lujo. Pero primero vamos a una introducción de qué se va a tratar este programa que nos va a invitar a hacer un proceso de cambio profundo para mejorar nuestra existencia. Los sucesos de los 12 últimos meses serán inolvidables para las más de 7,000 millones de personas que nos hemos visto afectadas a nivel de salud, emocional, laboral, personal. Todas y cada una de las diferentes áreas de nuestra vida se han impactado. Hemos tenido pérdidas, pero también se han abierto oportunidades para aquellos que las han querido ver. Nadie estaba preparado para lo que hemos estado viviendo. Primero, una montaña rusa de emociones provocada por la incertidumbre en la pregunta de ¿qué va a pasar con mi vida y con mi familia? La angustia de tener que quedarnos encerrados, el temor a la pérdida, ya sea familiar o material. El home office, que se veía como algo muy a futuro, tuvo rápidamente que hacerse una realidad. Simplemente en la Ciudad de México se abandonaron 418,913 metros cuadrados de oficinas, con todo lo que esto implica: rentas, luz, recursos materiales y recursos humanos. Muchas de estas oficinas, desafortunadamente, ya no volverán a abrir sus puertas. Hemos escuchado de la cuarta revolución industrial, donde nuevas tecnologías están siendo capaces de fusionar el mundo físico, digital y biológico. Se ha hablado del impacto que la inteligencia artificial tendría en el mundo y cómo nos hará cambiar. También aparecieron conceptos como el fin del trabajo y las empresas que buscan hacer más dinero con menos procesos y menos gente. El sistema de la producción podrá mejorar la economía de millones de personas y se podrá aumentar la calidad de vida como nunca se había imaginado. Sin embargo, pues todo esto va a traer algunos problemas para nosotros, porque también generará pues que muchas máquinas podrán tomar decisiones de forma autónoma. Habrá problemas medioambientales nunca vistos provocados por el cambio climático y la superpoblación. Los líderes del Foro Económico Mundial declaran que la emergencia en la cual nos encontramos amerita un gran reseteo de toda la economía capitalista, un gran reinicio para respetar el compromiso conjunto de todos los países para renovar sus tecnologías contaminantes por energías limpias. Tecnologías que se comprometan con el medio ambiente, justo lo que ya habían firmado en el Acuerdo de París en 2015, el cual ya trataba sobre los efectos devastadores del calentamiento global y también el problema de diferencias sociales y de la mala atención a los servicios públicos, la violencia, desigualdad y todos los problemas que nos aquejan cotidianamente. Y surge el gran cuestionamiento que por encima de todos estos conceptos, del bombardeo de información que tenemos a diario en los medios tradicionales y sociales, aquello que para nosotros tiene prioridad, porque no solo es un concepto o algo lejano,
es el aquí y el ahora. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué sucede conmigo, ciudadana o ciudadano? ¿Y qué pasos tengo que dar para poderme reinventar ante toda esta transformación? Y ahora, ¿en qué voy a trabajar? ¿Cómo enfrento mis emociones? Este es el gran reto de adaptarse a un mundo que ya cambió. Mi nombre es Adriana Páramo y comenzamos con este maravilloso tema, pues primero presentando a mi querido Pablo Reina, quien es ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2001 por la cobertura del incendio en el Centro Nocturno Lobombo. Es capacitador de voceros, moderador y speaker en temas de comunicación y asesor en el manejo de medios e imagen pública para empresarios, políticos y académicos. Actualmente es conductor y reportero de Uno Noticias, plataforma multimedia y conductor del programa Terapia ADR Networks. Tiene experiencia de 25 años como reportero, investigador y conductor de noticias. Ha colaborado en noticieros Televisa, Grupo Imagen, W Radio, Radio 13 e Imagen Radio. Ha escrito en los periódicos Excelsior, Más por Más, La Razón y en las revistas Contenido, Newsweek en español y Quién. Participó en procesos electorales, coberturas y cumbres nacionales e internacionales. Ha cubierto desde el Vaticano las visitas a México de los papas Benedicto XVI y el Papa Francisco. Ha realizado coberturas de eventos políticos, culturales, ciencia y tecnología y desastres naturales. Tiene experiencia en entrevistas a personalidades de diversos ámbitos. ¿Qué tal, querido Pablo? ¿Cómo estás? Adriana, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Bienvenido. Y ahora vamos con mi querido Cuauhtémoc Valdiosera. Él es egresado de la carrera de Administración, cuenta con una larga experiencia en el campo de la administración del conocimiento, la comunicación organizacional, la inteligencia colectiva, el gobierno digital y el uso de dispositivos informativos para el desarrollo de recursos humanos, tanto en el ámbito público como privado. Ha sido asesor de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, así como corresponsal de la Unidad de Inteligencia del Grupo Inglés The Economist y socio fundador del Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, AC, y como conferencista, además de ser expositor, ha participado en más de 200 eventos, seminarios y conferencias. En México y el extranjero ha publicado a la fecha más de 700 artículos y ensayos sobre temas y actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Inteligencia Colectiva, AC, CEDIC, y es considerado uno de los pioneros en el uso de tecnologías digitales en México, con una experiencia de más de 35 años en la industria de la información. Querido Cuauhtémoc, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan, a ti y a Pablo. Y bueno, en el tema de temas, ¿de qué manera vamos a enfrentar el reto de este cambio, de este reset o este reinicio que nos obliga a una situación tan terrible como la pandemia? Claro, porque además no estábamos preparados para lo que está sucediendo. Pensamos que este cambio va a ser paulatino, que nuestras vidas iban a ir cambiando poco a poco y que efectivamente la tecnología nos iba a impactar, pero jamás pensamos que fuera de esta manera. Entonces, pues bueno, me gustaría que los dos nos digan con palabras claras a quienes no estamos tan involucrados en la parte de la tecnología, ¿qué es la revolución 4.0 y el gran reset y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana, Pablo? Bueno, pues antes que nada, además de saludarlos a los dos y a todas las personas que nos hagan el favor de acompañarnos, la verdad es que el mundo ha cambiado, creo que sin darnos cuenta, en solamente un año. Si nos ponemos a ver cómo estábamos antes de esta pandemia, la verdad es que muchas personas no estaban acostumbradas a comprar en línea. Hacer una reunión vía remota era solamente por necesidad. No había necesidad o no se había replanteado el hecho
de que hoy se podían arreglar las cosas y grabar incluso programas como este que estamos haciendo para ustedes vía estas diferentes plataformas. Si nos remontamos, por ejemplo, cuando empezamos a escuchar noticias sobre un virus allá en Wuhan, China, yo recuerdo que empezamos a transmitir en los espacios de noticias cómo las personas que quedaron varadas principalmente en los cruceros empezaron a recibir sus alimentos y medicamentos a través de la inteligencia artificial, es decir, por robots. Llegaban robots a entregarles hasta sus camarotes la comida con el fin de no tener contacto humano, y eso lo veíamos pues allá en China, cuando no sabíamos que solamente en unos meses esa realidad nos iba a alcanzar. Y esto ha sido globalizado, cada país se ha ido pues adecuando de alguna forma. Lo que sí es que a todos nos ha tocado de alguna manera pues ahora sí que adaptarnos. Ahora hay que comprar en línea. Ahora todo mundo tiene reuniones de Zoom, ya sea por gusto, por necesidad o simple y sencillamente porque pues no les permiten en sus trabajos ir a laborar, por ejemplo, ¿no? El comercio en línea ha aumentado de manera exponencial. Según estudios, por ejemplo, de universidades como la Universidad de Massachusetts, revelan que el 300% del consumo de tecnologías, de nuevas tecnologías, ha aumentado a todos los niveles. Es decir, si lo vemos, por ejemplo, desde nuestro ámbito cercano, en nuestras casas, tenemos a nuestros hijos tomando clases en línea. Los profesores se han tenido que adecuar, sin nunca haberlo hecho, a plataformas de aprendizaje en la que ahora les tienen que compartir pantallas, hacer ejercicios, revisar que de alguna manera estén pues haciendo sus exámenes sin ayuda de otras plataformas. Lo que normalmente se hace en un salón de clases, ahora lo han tenido que hacer de esta manera. La telemedicina, por ejemplo, es otra de las circunstancias que creo que se ha modificado de manera importante. Hoy hay consultas en línea, hay sesiones laborales enteras por un día. Y México es uno de los países que creo yo era más renuente a esto. Si nos ponemos a analizar que venimos de una cultura en la que la presencia en las oficinas es muy importante porque nos da la sensación de que estamos trabajando. Sin embargo, esto en un año se ha cambiado. Hoy, por ejemplo, hablando de las oficinas, muchas empresas se van a reducir, se han dado cuenta de los ahorros que representan tener a la gente en sus casas y de la eficiencia incluso que pueden obtener de algunos de ellos. O otras tiendas que normalmente rentaban decenas o miles de metros cuadrados pagando un dineral, se han dado cuenta que pueden tener simple y sencillamente showrooms en los que con tener 5 o 6 prendas, tú llegas, la eliges y te la envían al día siguiente a tu domicilio de la talla, el color que quieras. Y no necesitan grandes aparadores, no necesitan de alguna manera tener pues toda esta infraestructura que además es costosísima para las grandes marcas, para las grandes cadenas. Los pagos en línea, ahora muchas personas que también eran renuentes a hacerlo por la necesidad de pues acudir o no acudir a un lugar donde está plagado de personas y que existe miedo de una infección, pues han dejado de hacerlo. Y esto ha permeado en todas las generaciones, desde las personas que no estaban acostumbradas a estas tecnologías a las personas que de alguna manera pues han tenido que adoptarlas. Yo lo veo, por ejemplo, mi madre, que es una persona que normalmente dice, a mí no me gustan las máquinas, yo estoy acostumbrada a hacer las cosas, ha tenido que aprender a usar cajeros, ha tenido que aprender a utilizar todas estas diferentes plataformas. Y si te das cuenta, hoy cuando te invitan a una reunión, a una conferencia, ellos te dicen a través de qué plataforma va a ser. Entonces hay que estar pues en todas, porque todas hoy son de alguna manera útiles. Y termino diciéndote, por ejemplo, los negocios que han también aprendido a modificarse y adecuarse a esto, se han convertido en centros de detección de COVID inmediata. Ahora todos tienen que tener un termómetro, todos tienen que tener gel, todos tienen que checar si la persona se siente mal, la temperatura, si tiene tos.
esto nunca lo hubiéramos imaginado hace un año. Y en un año hemos todos cambiado, creo que nuestra forma de vida y la manera en la que nos movemos, nos desplazamos y sobre todo nos comunicamos. Eso creo yo que es la revolución 4.0 en la que nadie nos dijo que iba a ser de un día para otro. Gracias, Pablo. Cuauhtémoc, ¿alguna de las cosas que nos atemoriza un poco a todos los seres humanos, y esto es con base al exceso de información que hemos tenido y que muchas veces esa información no es cierta, se van a perder muchos trabajos? La tecnología nos va a desplazar. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a enfrentar estas circunstancias? Bueno, realmente el problema que tenemos es que se ha trastocado la vida normal de los ciudadanos de una forma extraordinaria. La tecnología ya venía cambiando nuestras vidas, pero como tú lo comentaste en un momento, la situación de la pandemia nos ha arrojado a un cambio tecnológico abrupto. Y en un país, como menciona Pablo, donde no tenemos tanta capacidad tecnológica asimilada, donde la cultura digital es tan desigual, lo que estamos observando es el aumento de la brecha digital. Cada vez estamos más dependientes de Internet, estamos más dependientes de las plataformas tecnológicas, estamos mucho más dependientes del teléfono inteligente y hemos creado una especie como de adicción a la tecnología que, si bien nos ayuda en algunos momentos, nos ha provocado también un estrés existencial que se refleja en lo que estamos viendo en la gente. Principios de depresión, un surmenage en que la gente está como aletargada, abrumada un poco por la información de todo tipo que llega. Nunca como antes en la historia una pandemia fue observada por tantas personas al mismo tiempo. Nos estamos preocupando por lo que pasa con las variantes en Inglaterra. Nos estamos preocupando por lo que pasa con la economía mundial. Nos estamos preocupando por los efectos negativos que pueda tener la vacunación. El problema es que estamos inmersos en una inmensa transformación digital donde cada vez la civilización ha ido convirtiendo cada uno de sus valores a valores digitales. En este momento es ser o no ser digital. Esa es la gran pregunta. Y la pregunta es, ¿tenemos la capacidad? No todos pueden pagar Internet. Cuando en un país como México, donde los servicios no son muy buenos y son costosos. No todos tienen computadoras o teléfonos inteligentes. Cuando vemos el informe del Coneval del día de ayer, que el 50% de la población laboral no tiene recursos ni para comer, podemos imaginarnos cómo va a tener capacidad para una transformación digital abrupta. Por otro lado, se ha perdido el efecto de la socialización. No es lo mismo un niño sentado frente a una televisión que un niño conviviendo en un salón de clases. No es lo mismo un trabajador en su oficina conviviendo con sus colegas y retroalimentándose de toda la información que ahí se da, al estar trabajando solo en el hogar, interrumpido a veces por las carreras de los niños corriendo por la sala. No es lo mismo hacer ejercicio en tu casa que hacerlo en un gimnasio, porque en un gimnasio te permite la sociabilización del ejercicio. En resumen, lo que estamos viviendo es una transformación tecnológica obligada, desigual e injusta desde el punto de vista social. Y estamos dándonos cuenta también que no contamos en México con el apoyo que nos pudiera dar un gobierno que estuviera preocupado por la situación del ciudadano común. Cuando vemos que el gobierno del presidente Biden está luchando por conseguir recursos para apoyar a la gente para que tenga para comer, está desplazando los cargos hipotecarios hasta el mes de junio para poder que la gente no sea desalojada. Me pregunto en México, ¿qué estamos haciendo en la materia con el ciudadano común y corriente? Por otro lado, esta transformación digital tan abrupta nos está conduciendo inevitablemente a una situación anímica para la cual no estamos preparados. El reset famoso que se menciona, el reinicio que sería en español, es que tenemos que adaptarnos sobre la marcha a un mundo para el cual no estamos preparados. Pero lo principal, y tú lo sabes, Adriana, es el problema psicológico. Cada quien hemos enfrentado una situación de incertidumbre, una situación realmente de neurosis
ante no saber qué va a pasar con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestras familias. Ese es el problema realmente que estamos viviendo en este momento. Y lo manejas muy bien, Cuauhtémoc, porque efectivamente está demostrado que el estrés en el que estamos viviendo ahorita, y no solo el estrés, sino además el exceso de convivencia que tenemos los seres humanos en casa, porque pues antes salíamos a trabajar, los niños iban a la escuela, había espacios en los que estábamos solos. Hay gente que está viviendo en espacios muy pequeños, que son muchos miembros de la familia y que además pues ya traen arrastrando situaciones emocionales, conflictos que el día de hoy se están detonando como divorcios. Ha crecido la violencia doméstica en grados extremos, ha crecido las adicciones, en fin, toda una serie de problemas emocionales derivados de la pandemia, de los problemas que ya veníamos teniendo en la familia, también esta ansiedad ante la economía, porque mucha gente ha perdido el trabajo, no saben qué van a pasar. Muchísimas empresas han quebrado, están cerrando sus negocios. Y la pregunta aquí es, ¿cómo manejo mis emociones? ¿Cómo le hago frente de alguna u otra manera a esta economía que, como bien decías tú, no estoy teniendo el apoyo, no me están dando las garantías que están dando en otros países y estoy francamente aterrorizada ante la situación porque estoy perdiendo todo, familia, salud, seres queridos, la economía? Entonces, ¿qué podemos hacer, Pablo, para que pues podamos salir avante en este reto de enfrentar esta circunstancia y adaptarnos a lo nuevo? Pues mira, Adriana, lo que lo que dice Cuauhtémoc, ciertamente esta brecha digital ha sacado también a relucir las grandes diferencias de quienes tienen acceso y de quienes no tienen acceso, desde a una forma de pedir el súper en línea a tener realmente que pues hacerlo por cuenta propia, debido a que no todo mundo vive en grandes ciudades. Pero esto que tú dices también, sí, ha desnudado mucho las diferencias que existen, porque no todas las personas, por ejemplo, en caso de que padezcan alguna pues enfermedad, y si es COVID peor, se tienen que aislar. No todo el mundo siquiera tiene el mismo espacio, ¿sabes? Si alguna familia tiene una casa mediana, tal vez puedan distribuir ciertas habitaciones para aislar a la persona que esté contagiada. Pero ¿qué pasa con una persona que vive en un espacio reducido y que encima de todo hay hijos tomando clases en línea, hay familiares trabajando a distancia o hay desempleo? Y esto es algo también que es muy revelador, debido a que en esta pandemia que creo que todos hemos perdido algo, y principalmente en lo económico. Los ingresos se han reducido. Existe un estudio que hace el Lexia, que por lo menos un miembro de cada familia ha perdido el trabajo, o por lo menos el 20% de sus ingresos, lo que lleva, por supuesto, a tener una calidad de vida inferior. Tú preguntabas que qué es lo que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar alternativas y ayuda. ¿Quién ha salido adelante? Quienes desde un principio modificaron su gimnasio y lo convirtieron en una tienda para vender cubrebocas o gel, o han buscado la manera de vender comida para llevar, o han buscado la forma de ofrecer internet. Veíamos personas que, por ejemplo, han abierto sus espacios, como puede ser incluso los lugares donde estacionan sus vehículos, para ofrecer internet a los niños que se encuentran alrededor, porque esto que decían, sí, nadie estaba preparado para tener educación a distancia, nadie estaba preparado para tener conectados al mismo tiempo a 2 o 3 miembros de la familia, y sobre todo los costos que esto conlleva. Y por otra parte, por supuesto que están pues las personas que tienen que ahora sí que renovarse o morir, porque no todos efectivamente van a tener el acceso a la ayuda. Y lo que decía Cuauhtémoc, que me parece fundamental: del gobierno no hay apoyo, y han sido muy claros. Ellos no tienen con qué, aunque en un principio dijeron que había 6,000 millones de pesos para subsanar esta pandemia. Nunca más se ha vuelto a hablar del tema, nunca se ha visto pues que haya dinero para apoyar
realmente con eficiencia a los negocios, que no sea por allá de que cada gobierno local dé algo así como 10,000 pesos, algún negocio que además hay que pagar porque no es un regalo, y que finalmente 10,000 pesos pues no ayudan a pagar nómina, no ayudan a pagar servicios, no ayudan a subsistir más que solamente por unos días. Entonces, si es en lo emocional, creo que hay que pedir ayuda psicológica, y si es en lo económico, creo que hay que renovarse, hay que buscar nuevas opciones, hay que buscar cuál sería la mejor forma de transformar el negocio que tenemos para que vuelva a generar o nos sirva para tener recursos nuevamente. Y esto no es fácil, porque decirlo, bueno, pues en teoría es muy bueno, pero hay quien lo ha hecho muy bien. Aquí la creatividad es la que se utiliza, y bien lo dicen que en las crisis es cuando las personas que tienen la capacidad resurgen, y pues muchos de ellos no lo han hecho y han quebrado. Sí, claro, y desafortunadamente tal pareciera que el gobierno no solo no tiene dinero, sino que tampoco tiene la voluntad y mucho menos los conocimientos adecuados como para enfrentar una situación de esta magnitud. Y uno de los temas que tenemos que voltear nuestra mirada hacia allá es ayudarnos los unos a los otros como ciudadanos para poder salir adelante. Cuauhtémoc. Nos encontramos, como decía recientemente el gobierno de la República, ante un desastre natural. Esto, más que una crisis sanitaria, se ha ido convirtiendo en una crisis humanitaria, porque todos nos hemos visto afectados en lo emocional, en lo económico y en lo social. Cuando hay un desastre natural, como tú sabes, un terremoto, un huracán, muchos resultan sumamente afectados, mueren, pierden sus propiedades o simplemente pierden su capacidad económica. Eso es lo que está sucediendo en este momento. El problema grave es que esto es mundial. Si antes un país sufría un desastre, podía ser ayudado por los otros países. En este momento no hay esa capacidad. Vemos incluso hoy en la ONU cómo el canciller Ebrard está reclamando a los países ricos la acumulación de las vacunas en un acto completamente soberbio y egoísta. Olvidémonos de la solidaridad. A la hora de la hora, todo el mundo jala la cobija. El presidente Biden se comunicó con el presidente López Obrador recientemente, a principios de enero, y le prometió apoyo para las vacunas. Pero a la hora de la hora, privilegió el uso de las vacunas en su país. Si eso recibimos de nuestro vecino más cercano, que había dado garantías de apoyarnos, imagínate en el escenario mundial. Todo el mundo está jalando por su lado. El problema real es que la magnitud del problema no la podemos medir. Cuando hablamos de millones de desempleados, como el caso de México, estás hablando que cada desempleado puede representar una familia fracturada, afectada económicamente. Si ya económicamente, individualmente, todos estábamos viviendo casi al día, ahorita al perder el trabajo, al perder las oportunidades que teníamos, al perder la capacidad económica porque los ahorros se han esfumado y las deudas se han acumulado, esta situación aunada a la incertidumbre de la salud nos crea ese sentimiento de neurosis. La respuesta es, ¿qué hacemos? Yo coincido principalmente en el apoyo de los unos a los otros. Nos encontramos en un entorno donde en la familia tenemos que entender que estamos juntos, estamos en una misma situación, y yo lo describo como cuando hay un desastre en el mar y un grupo de personas se meten en una lancha salvavidas. Tienen que darse cuenta que en esa lancha tienen que cooperar unos con otros para sobrevivir. Yo veo un efecto que hay que aplicar inteligencia colectiva. O sea, tenemos que sacar lo mejor que tenemos los seres humanos, que es la inteligencia, pero compartirla con nuestros seres queridos, pero también con nuestros colegas, y entender también que la comunicación en este momento será digital, será a distancia, pero tiene que ser inteligente. Uno de los principales problemas que se está enfrentando a nivel mundial es el mal uso de las redes sociales. Estamos intoxicados, estamos abrumados por información que no podemos digerir. Sí, porque además la gente no revisa la información que está teniendo de los medios sociales. Cuando les mandan un meme, creen como si fuera una realidad o como si fuera una verdad
auténtica y lo empiezan a replicar y la desinformación, la cantidad de tecitos, de cositas, de recomendaciones que absurdas. están dando alrededor, sí, que no tiene nada que ver. Y uno de los temas aquí que me gustaría hacer hincapié es que sí se puede arreglar las cosas que nos están aquejando. Sí se puede tener el podernos reinventar como seres humanos para mejorar nuestras existencias. La primera parte es, en Internet tenemos una cantidad de información extraordinaria donde podemos capacitarnos en el tema que nosotros deseemos. Sería inteligente el que nosotros podamos pensar un poquito a futuro y saber que quizá el trabajo que estábamos teniendo hasta el día de hoy, pues ya no va a continuar, que nuestra vida a veces tenemos como esa pequeña fantasía de que el día que nos digan que se acabó la pandemia, vamos a abrir la puerta de nuestra casa y vamos a regresar a nuestra vida tal como estaba, y eso jamás va a suceder. Hay que poner un poquito los pies en la tierra y pensar que esto que estamos viviendo al menos va a durar un año más, que vamos a tener que seguir con cubrebocas, que vamos a tener que seguir a distancia, pero que dentro de estas soluciones lo que podemos hacer en este momento es capacitarnos en algún área que esté dentro de nuestros talentos y que podamos ejercer más adelante como un trabajo para que pues nosotros podamos sobrevivir y estar en este proceso de reinventarnos y adaptarnos a una circunstancia que es completamente distinta. Pidamos ayuda a nivel emocional. Solos no podemos salir. Hay muchas formas de pedir ayuda psicológica, de pedir ayuda psiquiátrica. Busquemos la forma de estar bien emocionalmente porque la mayoría de las cosas para salir adelante requieren un ingrediente fundamental que es la actitud con la que enfrentamos las cosas. Y esa actitud, pues evidentemente va a depender de nuestro estado de ánimo, y si nuestro estado de ánimo está bien, podemos sacar adelante bien nuestra vida y la de nuestra familia. ¿Tú qué piensas, Pablo, con respecto a estas opciones que tenemos de adaptación al cambio? Bueno, lo que tú dices también es muy importante, Adriana. No vamos a ser los mismos, no va a haber un regreso a nuestra vida anterior. Lo que viene será muy distinto. Yo creo que estamos empezando a ver ciertos cambios. Por ejemplo, en los hábitos de consumo está comprobado que hoy las personas ya no están buscando artículos de lujo. Las grandes tiendas que estaban en avenidas principales, en Polanco, por ejemplo, vemos locales vacíos, y esto ocurre en la Quinta Avenida de Nueva York, y esto se replica en muchos lugares donde las personas antes lo que buscaban eran productos, artículos de lujo que nos diferenciaran económicamente unos de otros. Hoy los vehículos han pasado a segundo término. No necesitas un auto lujoso ni grande porque no lo vas a poder utilizar como lo hacías antes, y se han pues implementado otros artículos a nuestra vida diaria. Decía, por ejemplo, un investigador de mercado que hoy la gente compra menos corbatas, compra más pastas de dientes, porque todo el día estás utilizando cubrebocas. Y lo que viene, por supuesto, es una normalidad distinta. Ya no vamos a podernos relacionar de la misma forma. Era normal saludar de mano, era normal, pues sobre todo los latinos somos muy, pues muy apapachadores, ¿no? Somos mucho de tocar. Y creo que yo les preguntaría a ustedes, ¿hace cuánto que no saludan de mano a alguien? ¿Y cuándo lo volverán a hacer? Y si lo extrañan. Yo recuerdo que dicen que una de las formas de contacto y de contagio más frecuentes es justamente el saludo de mano. Y ahora, pues esto es algo que ha salido de inmediato de nuestros hábitos. Así es que creo que tenemos que estar preparados para lo que viene. Lo que creo también que extraña mucho a la gente es estas reuniones masivas, estas fiestas que algunos siguen haciendo pues con total descuido y arriesgando a otros. Van a tardar en realizarse, y en que sintamos además que hacerlo es seguro. Sí, necesitamos adaptarnos
a todo este tema de que ya no podemos estar cerca, al menos hasta que se resuelva el tema de salud. Cuauhtémoc, ¿qué podemos hacer para, pues, al final de cuentas, adaptarnos a todo este cambio? ¿O qué sugieres tú? El problema es que la adaptación no se puede dar por gusto. La adaptación en el ser humano es un proceso gradual. Cuando esto se forza, cuando esto viene provocado por las circunstancias, es muy difícil poder tener una adaptación racional. Es una adaptación forzada. Tenemos que concretar un nuevo contrato personal, un contrato social entre nosotros mismos y entender, como decía Pablo, que lo banal queda a un lado. Debemos de valorar como nunca antes el valor de la vida, de lo que significa la salud. Creo que como nunca antes estamos conscientes que el principal valor y la ética fundamental de la vida es la vida misma y el derecho a la salud. En segunda, entender que todo ese materialismo ilógico, esa imitación extralógica de valores en cuanto a artículos de marca, lujo, presunción personal, queda a un lado. Tenemos que hacer un contrato con nuestras familias y entender que la familia es más que lo que significa la misma familia como una definición como tal. Me explico. La familia viene siendo el vínculo fundamental. Lo que tú mencionabas de la violencia familiar, de lo que mencionas de los problemas generacionales, se pueden entender. Es anormal estar todos encerrados, que los abuelos estén junto con los nietos, con los hijos, todos un poco estorbándonos, pero también tenemos que entender que son nuestro principal apoyo. La otra es que tenemos que hacer un contrato social con la gente con la cual tenemos nuestra comunicación. Y ahí viene el asunto fundamental, que tenemos que tener una comunicación más inteligente, más útil. Tenemos que compartir cosas que nos vinculen más con nosotros mismos y con nuestros valores. Ya no podemos estar presumiendo de lo que no tenemos, no podemos estar asumiendo personalidades que no son las nuestras. Tenemos que volver a nuestras raíces y tenemos que hacerlo rápidamente. Y por otro lado, la inteligencia pura que nos ha definido con la capacidad de tomar buenas decisiones, la inteligencia emocional para manejar emociones negativas y la necesidad de salir adelante nos obliga a transformarnos. Y esa transformación tiene que ser desde el fondo mismo de la esencia de la persona. No podemos ya permitir de alguna forma subsistir como veníamos haciéndolo. Y es que ya no tenemos alternativa. Nos han aventado al agua, nadamos o nos ahogamos. Ese es el reto fundamental. Y la otra, entender que tenemos que tener una transformación social. La comunicación entre los seres humanos es un factor fundamental que nos distingue. Debemos, en esta situación que estamos viviendo, tener una mucho mejor comunicación con los seres que nos rodean, con nuestra familia, una mejor comunicación de más valor, de más contenido, con la gente con la cual constantemente estamos ya en línea, y tenemos que tener también la cuestión de entender que únicamente con la inteligencia y con la capacidad de controlar nuestras emociones podemos tomar mejores decisiones. Al final, la inteligencia no es más que la capacidad de tomar las mejores decisiones ante diferentes alternativas. Yo convoco a nuestro auditorio a que sea, entre comillas, más inteligente y que seamos también más humanos desde el punto de vista de la comunicación, la solidaridad y entender que solamente juntos vamos a salir de esto, no de otra forma. Hay que comunicarnos mejor entre los abuelos, los hijos, los nietos. Hay que entender mejor de qué manera podemos ser mejores. Gracias, Cuauhtémoc. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, aquí lo importante es que tomemos en consideración que muchas veces en la vida nos ha tocado a todos, de alguna u otra manera, enfrentar la adversidad. Esta no es la primera vez y siempre hemos salido adelante y hoy no tiene por qué ser distinto. No le tengamos miedo a la tecnología, no le tengamos miedo a la vida. Simplemente, pues todo lo que ha sucedido nos llevó a un camino que no estamos conociendo y que quizá nos está dando un poco de temor, pero que por supuesto, si nos capacitamos, si pedimos ayuda emocional, si pedimos orientación en cuanto a los trabajos que podemos tomar, pues hagamos caso a las personas que ya han transitado por este camino y que nos puedan decir cuál es la forma en la que podemos transformar nuestra vida. Pablo, ¿cuáles son tus conclusiones? Adriana,
Yo cerraría diciendo que esta pandemia desnudó todas las deficiencias que existen a nivel global y a nivel como país. La Organización Mundial para la Salud ha cambiado su discurso, ha dicho muchas veces también que necesita apoyo, no todos los han apoyado. Estamos ante algo desconocido todavía, a pesar de que pues se sigue investigando y que sabemos, por supuesto, que es nos agarraron con las manos en la puerta, literal. Nadie estaba preparado para algo así. Y pues a nivel país tampoco va a haber apoyo, estamos solos, estamos pues viendo que tenemos un sistema de salud colapsado, que tenemos pues realmente todo sobre las rodillas, se está organizando de esta manera, tenemos un sistema deficiente de distribución, organización y que esto se va a ir acomodando conforme se vaya dando. Pero lo que creo que va a pasar es que aquí, como en la pandemia, va a sobrevivir el más fuerte, el que sea más resiliente, el que esté adaptándose al cambio, el que esté dispuesto a transformarse, el que sea más creativo, el que resista con sus bolsillos y con la salud, pero eso también depende no nada más del estado de ánimo, sino de la acción. Entonces, hay buenos ejemplos también, hay buenas formas de salir adelante en esta pandemia. Creo que todos vamos a salir fortalecidos si es que lo logramos y pues quien no lo haga definitivamente podría perder mucho. Esa sería mi conclusión. Creo que también depende de cada quien y hay que empujar entre todos. Eso también, lo individualista nunca funciona. Hay que hacer equipos, lo que ustedes decían, pedir ayuda desde lo emocional hasta en lo económico. Y sabemos, o sea, no viene del gobierno. Somos como sociedad los que tenemos que, pues, reinventarnos. ¿Tus redes dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Twitter en @PabloReina, con I latina y H al final, tanto en Instagram como en Facebook, Pablo_Reina. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Cuauhtémoc, tus conclusiones. Fundamentalmente yo coincido con Pablo. Estamos viviendo una situación que no va a estar en nuestras manos cambiarla rápidamente. Tenemos que entender, y vuelvo a insistir porque es mi campo de trabajo en la inteligencia, debemos de recurrir a esa inteligencia que siempre nos ha permitido salir adelante en las situaciones más difíciles. La otra es que la sociedad mexicana, aparte de haber demostrado una resiliencia a través del tiempo extraordinaria, también somos solidarios. Aquí tenemos que recordar la costumbre del tequio, en la cual los pueblos se unen para ayudar a construir la casa de un vecino, para ayudarlo cuando hay una inundación. Aquí tenemos que ayudarnos todos, Adriana. Aquí tenemos que entender que todos somos víctimas de esta situación. Tenemos que alejar el sentimiento de culpa que muchos acarrean, de sentir que porque no estaban preparados están pasando por lo que están pasando. No somos culpables, somos víctimas, pero también somos actores de nuestra existencia. Nosotros tenemos la capacidad de transformarnos. Eso ha distinguido al ser humano. A través del tiempo, aquellas civilizaciones que enfrentaron retos mayúsculos y lo supieron resolver, crecieron y evolucionaron. El ser humano es uno de los animales más adaptables que existen en la naturaleza. Si juntamos esa adaptabilidad, si juntamos nuestra capacidad de sensibilidad social, si entendemos nuestra fortaleza interior y si recurrimos a nuestros valores espirituales, a nuestros valores fundamentales y nos descubrimos como mejores seres humanos, aprovecharemos una situación que nos ha venido desconcertando y alterando como una situación que nos transforme. Ante el cambio climático, ante los malos gobiernos, ante la desigualdad social, la pandemia viene como un gran enderezador de esta situación. Aquí tenemos que entendernos que nos aclimatamos, nos superamos y nos reinventamos, o corremos el riesgo de quedar rezagados de estos procesos históricos. Debemos de valorar más a la mujer, debemos de valorar más a la familia, debemos de valorar más nuestra comunicación como seres humanos y debemos de entender que siempre el ser humano, siempre fue más grande que sus problemas. Yo le deseo a todo nuestro auditorio que entendamos que siempre hay algo más grande que nosotros. Aquellos que tienen espiritualidad, que tienen
amor y religión. Aquellos que tienen familia y afectos, refórcenlos. Aquellos que realmente tenían problemas de desistemización, aumenten su autoestima. Seamos mejores y entendamos que la inteligencia de muchos puede ser buena para todos. Inteligencia para todos, buena voluntad para todos. Gracias, Cuauhtémoc. ¿Tus redes? ¿Dónde te encontramos? Bueno, a mí me encuentran en LinkedIn con mi nombre, con Cuauhtémoc Valdiosera. Me pueden encontrar también con mi nombre, que no es muy común, Cuauhtémoc Valdiosera, en Twitter. Y también me pueden encontrar fundamentalmente en lo que se refiere a mi página, a mi correo electrónico, que es como mi apellido, Valdiosera, y luego con una C de Cuauhtémoc, valdiosera@gmail.com. Estamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Cuando los programas son tan sabrosos, el tiempo vuela. Y pues tenemos que dar por terminado el programa, no sin antes decirles que el día que nacimos nos regalaron un poder extraordinario. Y ese poder es el poder de elección. Nosotros elegimos cómo, cuándo y dónde vamos a tener esa fuerza y ese entusiasmo para salir adelante a pesar de las adversidades que estemos enfrentando. Necesitamos ser resilientes, tomar conciencia de que esto no es más que un proceso en nuestras vidas y que vamos a salir adelante con toda esa fuerza. Muchas gracias, Pablo, Cuauhtémoc. Gracias a ustedes por su atención y recuerden que esto es Juglarías. Mi nombre es Adriana Páramo. Hasta siempre.